Bienvenidos a Enlace Andino desde Cúcuta, una ciudad que se ha convertido en refugio para más de 20.000 desplazados. Huyen de la violencia desatada entre la guerrilla del ELN y las disidencias de las extintas FARC en la subregión del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, y una de las regiones con más plantación de coca del país. Un repunte del conflicto armado que recuerda épocas pasadas en Colombia. Estas son las inmediaciones del Estadio General Santander, principal punto de atención a los miles de desplazados de esta nueva guerra, de la que ya venía advirtiendo la Defensoría del Pueblo y que deja ya al menos 80 muertos, amenazas directas contra la vida de población civil y más de 40.000 desplazados en total. Desde los primeros días de esta crisis se vieron largas filas de personas, muchas de ellas campesinas, que huían de zonas rurales del Catatumbo como Tibú, El Tarra, Teorama o La Gabarra. En sus relatos hay indignación por verse obligados a pedir ayuda por un conflicto al que no le ven un final cercano. Tengo la mitad de mi familia confinada, hay grupos cerca de mi casa, estoy acá pero mi mente está allá. Ya es muy triste para un ser humano que ha luchado por salir adelante de la mejor manera, que le toque hacer esto. Sinceramente que no se lo deseo a nadie. Ojalá Dios, la situación en este país cambie. Y en este punto, dentro del estadio, es donde la alcaldía de Cúcuta está haciendo acopio de toda la ayuda que llega para esos desplazados. La alcaldía preveía que podrían llegar en torno a 2.000 personas, tenían un presupuesto para ello, pero las cifras se dispararon. Fue entonces cuando pidieron ayuda al gobierno central. El alcalde de Cúcuta intentó alojar a todos los desplazados en hoteles y junto a las ONG organizar la distribución de ayuda. El gobierno de Gustavo Petro respondió decretando el estado de conmoción interior que le permitía mover recursos militares y económicos a las zonas afectadas, pero muchos se preguntan hasta cuándo es sostenible la situación. Pero igualmente nosotros tenemos necesidades, las cuales pues no sabemos cómo las vamos a cubrir. Tenemos hijos que están estudiando, otros en la universidad, aquí cualquier cosa para uno moverse necesita plata para los taxis, para el bus. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, pues sí, la alcaldía de Tibú, de Cúcuta nos ha apoyado, igualmente la alcaldía de Tibú, pero ¿por cuánto tiempo? La situación es diferente aquí en Ocaña, una de las principales localidades del Catatumbo, con mucha menos población que Cúcuta. Los en torno a 8.000 desplazados que llegaron hasta aquí han supuesto también un reto logístico mucho mayor. Fueron directamente alojados en albergues y hay que sumar la carga emocional que supone estar también mucho más cerca de los territorios en conflicto. Es el caso de la Cruz Roja colombiana, que desplegó un equipo de voluntarios locales, apoyado desde la capital, Bogotá, para poder ayudar a transportar a los desplazados y realizar las primeras atenciones sanitarias. Un equipo de psicólogos locales atienden también las crisis derivadas de la violencia. Casi siempre hacemos primeros auxilios psicológicos y también atendemos la crisis, porque hay muchos usuarios que vienen, digamos, porque se acabaron de enterar de que perdieron a un miembro de su familia, porque se enteraron de que ya su familia no se puede desplazar hasta acá, porque se enteran de que de pronto perdieron sus casas, de que no pueden regresar, de que esta situación se va a extender. Entonces hay mucha preocupación en torno a esa situación. Tras más de una semana desde que comenzaran los enfrentamientos, la situación de muchos de los desplazados ahora se llena de incertidumbre. No hemos podido grabar dentro de los albergues para salvaguardar su identidad, pero sí hemos podido hablar con ellos y nos comentan que llegan informaciones contradictorias. Algunos dicen que los que ya han retornado les comentan que se ha acabado la violencia, que poco a poco llega la situación a la normalidad, pero otros tienen informaciones contrarias, que siguen los combates. Y la tensión en aumento con el paso de los días se palpa en Ocaña durante la distribución de la ayuda por parte del ejército. También en el miedo a hablar delante de otros desplazados de unos territorios en los que todo el mundo se conoce. Para todos, sin embargo, la paz es una necesidad. La guerra sigue, entonces pues no tenemos como diríamos, el resguardo a nuestras vidas y nuestras familias. Entonces, pues ahorita lo que le pedimos al de arriba, que ahorita pues cambia todo esto. Queremos paz, queremos trabajar, hemos familia que salimos
dejamos todos en el Catatumbo. Este que ven a mis espaldas es el puente que hace de frontera entre Colombia y Venezuela, se encuentra a las afueras de la propia ciudad de Cúcuta, es un punto de alto tránsito de personas y mercancías, tanto de manera regular como de manera irregular. Venezuela, el país vecino, se ha convertido en un punto clave de este conflicto también porque el ELN se ha convertido en una guerrilla binacional que opera también en territorio venezolano. El gobierno colombiano acusó a Venezuela de permitir que el ELN transitara por su territorio. Caracas respondió con ejercicios militares junto a la frontera y envió al ministro del Interior, Diosdado Cabello. Allí atendieron también a desplazados que, según fuentes de France 24, eran en un 80% venezolanos con retorno forzoso. Para defensores de derechos humanos de la región, sin embargo, una posible connivencia de Venezuela no quita responsabilidad al Estado colombiano. Hace un año venimos denunciando y en todos los espacios de diálogo con el gobierno nacional, con el gobernador, con el alcalde, insistíamos en que venía una guerra, porque casi semanalmente habían enfrentamientos entre estos dos grupos. Y todos los que concluíamos era que iba a haber una guerra, que eso iba a terminar una guerra si no se hacía algo. Nadie hizo nada. Con este repunte de la violencia se diluyen las esperanzas de paz total del gobierno de Gustavo Petro. Muchos creyeron que era posible la paz por medio de promesas en infraestructuras o sustitución de cultivos de coca, una perspectiva ahora lejana.